Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estoy yo nuevamente tratando de hacer el Facebook Live. Hace un momento intenté, pero bueno, la conexión se cayó. El objetivo de este Facebook Live es explicar un poco más acerca de lo que vamos a ver en el curso de comunicación creativa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara el próximo sábado 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Yo voy a dar el curso y bueno, quiero explicarles porque en el evento de Facebook viene parte de la información. Bueno, viene bastante completo, pero sí me han estado preguntando que quieren tener un poquito más de información acerca del curso. Y hubo una pregunta muy interesante también de un chico que me preguntó acerca de los logros de la persona que va a dar el curso, que en este caso soy yo. Me pareció una pregunta válida, pues muy interesante, ¿no? O sea, que es bueno explicar de alguna manera toda esta parte, ¿no? Entiendo a lo que él se refiere con la palabra logros, se refiere al éxito profesional que más visible, que esté relacionado a la formación que van a recibir ustedes en este curso. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué es esto de la comunicación creativa o qué podemos esperar acerca de esto? El objetivo del curso es, nosotros estamos estudiando desde que ingresamos a la escuela, en el jardín de niños, en la primaria, la secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, lo que llevemos, siempre estamos estimulando una cierta parte de nuestro cerebro, porque la educación que recibimos es orientada de esa manera, ¿no? A que el aprendizaje, el proceso cognitivo sea básicamente utilizando más una parte del cerebro, que en este caso es el hemisferio izquierdo, en donde se le hace mucho énfasis a ese tipo de aprendizaje que recibimos. La forma en la que nosotros aprendemos y la forma en la que la mayoría de los maestros, no estoy hablando de algunas escuelas en específico que pueden ser privadas o que tienen una formación diferente los profesores, ¿no? Estoy hablando del común denominador de las personas en México, el tipo de educación que pueden recibir en muchas escuelas, por ejemplo, públicas o inclusive en algunas privadas, que no optan tanto por estimular la parte derecha, el hemisferio derecho del cerebro, con algún tipo de técnicas más creativas y lúdicas. Entonces, desde que estamos chicos, estamos nosotros condicionados en esta formación, en este tipo de aprendizaje, y es lo que recibimos todo el tiempo por parte de los profesores, de nuestra propia, inclusive a veces nuestra propia familia, nos puede hacer un énfasis en la parte de cómo aprender, ¿no? De cómo, por ejemplo, qué es lo que debes de aprender. En algunas familias de repente puede haber esta parte en donde sí te alientan a la expresión artística y creativa, pero en muchas otras puede ser que no. Y esto impacta en diferentes aspectos de nuestra vida. Uno de los aspectos en donde impacta, sin lugar a dudas, es en nuestra forma de comunicarnos, en las relaciones, cómo nos relacionamos con las personas y también en la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra vida día a día. Bueno, ¿cuál es el objetivo del curso de comunicación creativa? Como nosotros traemos ya esta formación todo el tiempo, es importante que nosotros como comunicadores o la gente que, no importa si no eres comunicador o si no te dedicas de lleno a esa área, la comunicación es un elemento básico para la sociedad y para todas las personas, para poder interactuar, para lograr cosas, para poder hacer convenios, nuestros objetivos, metas. Inclusive si tú crees que en tu trabajo nada tienes que hacer con cuestiones de comunicación, déjame decirte que eso no es del todo cierto, ya que para lograr acuerdos o para tener relaciones sanas con tus colegas o tus compañeros necesitas aprender a comunicarte. Eso por un lado. Eso para los que no son comunicadores o que dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso, no es un asunto que a mí me interese. Ahora, si tú trabajas con la palabra, ya sea hablada o escrita o con algo que tenga que ver con la comunicación, estimular la creatividad u otras formas de transmitir tu mensaje te van a ayudar muchísimo, porque vas a lograr comunicar lo mismo que quieres pero con más fuerza. Entonces, este es el objetivo principal del curso,
Yo estoy tomando la maestría de Mercadotecnia Global en el ITESO y es algo que me ha cambiado la vida por completo, porque de alguna manera me ha abierto más el panorama en muchas cuestiones. Y hay una materia en específico que estoy llevando que se llama neuromarketing, que cuando empezamos a llevarla, la verdad me parece súper interesante. Esa materia está totalmente aplicada pues para la mercadotecnia, pero cuando empezamos a analizar las estructuras cerebrales, cómo funciona, cómo nuestro cerebro procesa los mensajes, lo que nosotros estamos viendo con las imágenes, los colores, las formas, todo este tipo de cuestiones, cómo nuestro cerebro procesa esos estímulos del exterior, yo inmediatamente pude asociarlo a la parte, yo soy comunicadora, entonces yo lo pude asociar de inmediato a la parte de la comunicación, además de la mercadotecnia, que ese es el objetivo principal, ¿no?, de la materia. Yo lo asocié de inmediato a la parte de la comunicación, porque me doy cuenta que muchas veces las personas cometen el error de decir una cosa con la palabra, pero con las acciones están diciendo otra, o con su lenguaje corporal también, o con la forma en la que se están arreglando para presentarse a una actividad, a un casting, por ejemplo, o están en una presentación importantísima. Hay una incongruencia en el mensaje. Eso fue para mí clarísimo. Entonces, parte de este conocimiento es lo que se va a estar transmitiendo en este curso. Eso por un lado, no es lo único que vamos a ver, pero eso es por un lado. Y bueno, dentro de las otras cuestiones que a mí me ayudaron también como a poder darle ese shift, y aquí voy a responder la pregunta que hizo Hugo, de cuáles eran como parte de los logros que tiene la persona que va a dar el curso, etc. Yo viví en India durante un tiempo. Esto no es un tema que voy ahorita a profundizar aquí, pero es una referencia. Viví en India durante un tiempo y cuando estuve viviendo allá fue donde aprendí más que en ningún otro lugar a explotar esa creatividad y a dejarla que fluyera, porque parece ser que en Occidente pues a veces bloqueamos mucho esa parte, o más bien la vida misma no nos impulsa a que nosotros tengamos que estimular más ese proceso creativo. Yo allá, durante mi tiempo allá, pues tuve que aprender muchísimas cosas que me hicieron a mí estimular esa parte, ¿no? Anteriormente, antes de irme a vivir para allá, yo había trabajado siempre en medios de comunicación, pero sobre todo había estado en la parte del periodismo. Y no un periodismo, no crean que un periodismo ligero. Estoy hablando que estaba en un periodismo crítico, duro, de investigación fuerte. Entonces, debido a mi naturaleza o a mi personalidad, que difícilmente soy de medias tintas, conmigo es todo o nada. Si yo me involucro en algo es porque me voy a involucrar al 100, o mejor de plano no me involucro. Cuando estaba trabajando como periodista, estaba en un periodismo muy duro. Y ahí ciertamente hubo mucho éxito, que creo que es a lo que Hugo quería escuchar o se refería. Hubo mucho éxito, pero ese es un tipo de comunicación que era como muy... El proceso del periodismo depende cómo lo puedas trabajar o manejar, pero digamos que la manera en la que yo trabajaba en aquel entonces era una comunicación muy lineal y como muy racional, porque se manejan muchos datos duros, se manejan la investigación, tienes que tener no solamente pues dentro de las fuentes te metes a investigar, tienes que tener datos duros, más allá de la declaración de la persona que te esté diciendo alguna información o algo, es mucho de investigación, ¿no? Y entonces sí se ven ese tipo de cuestiones, pero eso te va hasta en tu proceso de escritura, en la forma en la que tú estás escribiendo, y todos mis amigos periodistas lo podrán constatar, sino uno ya en automático ya tiene cómo va a iniciar la nota, ¿no? Ya tiene el encabezado, ya tiene como todo así bien fijo, bien estructurado. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a decir, ya sé cómo voy a iniciar, y entonces ya uno se va acostumbrando y después le falta el toque o esa chispa para hacerlo más pues más interesante, ¿no? Bueno, yo viví esa parte cuando estaba trabajando así. Después también estuve trabajando en radio, en parte de noticias. Trabajé en México en radio y trabajé después como corresponsal para México, radiodifusor.
y era la misma, en India ya no tanto, pero aquí en México era la misma situación. Yo escucho ahora mis audios y digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, estos audios yo parecía un robot, era un robot el que estaba hablando, no era una persona. Y esos audios, nunca nadie me criticó ni me dijo nada, pero cuando yo los oigo ahora yo digo, esos audios era una máquina la que estaba hablando, no era una persona. Le faltaba muchísimo, meterle muchísima más creatividad, cambiar algunas entonaciones para hacer énfasis en unas cosas para dejarle a otros que no se ocupaban. Entonces, bueno, yo me doy cuenta de esa gran diferencia de la manera en la que yo hablaba, escribía, pensaba, me comunicaba antes y después. Cuando empecé a trabajar como corresponsal en India para México, ahí me vi obligada a cambiar un poco y a utilizar otras herramientas y técnicas en cuanto al proceso de comunicación, porque las notas eran distintas, los escenarios, el panorama, las cosas que yo tenía que informar, desde los nombres, y es que eso te cambia por completo, desde los nombres que yo tenía que estar dando de los lugares, de los acontecimientos, de las personas, de los hechos, todo eso cambiaba y me obligaba a mí a ser más creativa. Yo tenía que hacer que la gente entendiera eso en un minuto. O sea, está hablando de explicar una nota que te llevó a lo mejor muchos días de investigación o de recopilar la información. Por ejemplo, el temblor de Nepal. A mí me tocó estando allá, en India, y transmitir todo lo que había ocurrido del temblor en un minuto con 30 segundos, porque hay que meterle el audio. Ahí fue donde yo empecé a cambiar mi proceso, de cómo yo me comunicaba, la creatividad que yo podía meterle, etc. Eso por un lado. Pero fue porque yo estaba en un escenario totalmente distinto. Si yo hubiera permanecido aquí en México, lo más seguro es que mi proceso hubiera sido el mismo. Ya sabía cómo hacer un encabezado, cómo titular, ya sabía cómo iniciar las frases de cajón que todos los periodistas siempre vamos a meter al principio, ¿no? O sea, era muy... cae en lo apático, puede caer en lo apático o en lo aburrido. Entonces, eso por un lado, les puedo asegurar que pues no, estaba muy limitada. Ahora ya con esta otra parte de la maestría que estoy viendo yo de mercadotecnia, de los cursos que estoy tomando, de las materias, de todo esto, créanme que se ha combinado la experiencia previa que yo tenía de la comunicación formal, racional, dura, de puros hechos concretos, numéricos, meter ahí para las notas, con esta otra parte más creativa y sobre todo de esta parte de entender que todo comunica, todo comunica. Nosotros hemos visto, por ejemplo, y bueno, ahorita antes de hablar de eso voy a pasar a otro ejemplo que les quiero dar. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, un conductor de televisión y oímos o vemos, nos damos cuenta que hablan puras tonterías hablan, ¿no? O sea, son muy buenos para la expresión en cuanto a la improvisación, saben cómo improvisar, tienen presencia ante la cámara o ante el micrófono, pero hablan nada de contenido, pura basura. Y eso es lo que ellos están transmitiendo a las personas, pero son aceptados en los medios o en los canales, en el radio, en la televisión o en las redes sociales, por la expresión corporal o por esa expresión escénica que pueden tener. Pero hay una incongruencia entre el mensaje que están mandando, ¿no? O sea, el contenido puro, que es la información, y su expresión escénica que puedan tener. Y eso que no va parejito, que no es compatible en cuanto, mira qué buen desenvolvimiento tiene, pero qué tonterías está hablando. Eso es lo que hace la diferencia entre un comunicador profesional y un comunicador mediocre. Cualquier persona, para mí esto me queda clarísimo, cualquier persona puede tener un poco de talento para la expresión escénica, pero no cualquier persona se puede considerar un buen comunicador. Un buen comunicador tiene esa expresión escénica, pero también tiene un mensaje, ¿cómo les podría explicar? Un mensaje con contenido. No están grabando videos de YouTube con puras locuras, tonterías, o sea, con nada de información de calidad.
o no está nada más frente a un micrófono como locutor de la radio hablando cualquier incoherencia, ¿no? O sea, esa es la diferencia y el público se da cuenta de eso. El primer punto que debemos entender como comunicadores es de que la gente, nuestra audiencia, merece un respeto a su inteligencia, no son tontos. La gente que los escucha o los ve se da cuenta de su nivel que ustedes tienen, de lo que están transmitiendo, de preparación, de contenido, de todo. Y una persona que no se prepara antes de hablar, que nada más cree que puede confiarse de eso, déjenme decirles que se ve no amateur, se ve mediocre, se ve mal. Ese es un punto que dentro de la comunicación creativa hay que hacer congruente, no hay que unir. Segundo punto, nuestra imagen. Las personas, sí, nosotros enjuiciamos a la gente por la apariencia, por cómo nosotros lo vemos. Es difícil de aceptar esto, pero es una realidad. Si yo voy a dar una conferencia, no sé, de un tema, si yo voy a hablar sobre un tema y me voy a presentar, la forma en la que yo voy vestida debe ser el mismo mensaje de lo que yo voy a transmitir de manera hablada. No puedo yo ir vestida, por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema formal, yo no me puedo ir en chanclas a hablar de un tema formal, ¿verdad? Si yo soy una persona, una periodista, por ejemplo, que está en una rueda de prensa formal, no me voy a ir así en unas bermudas, por ejemplo, ¿no? Si soy hombre, no voy a ir en bermudas ahí porque hay una incongruencia, eso le quita profesionalismo a tu imagen. Si yo, o sea, esas cosas, tal vez nuestro cerebro, nuestra primera parte del cerebro racional, a lo mejor dice, no, pues ya son otros tiempos, ya ahorita no nos debemos de fijar tanto en la imagen. Ese es el discurso de nuestro cerebro racional. Nuestro inconsciente, lo que nosotros podemos percibir a nivel general de la información del medio ambiente, yo les puedo asegurar que el inconsciente sí se da cuenta. Miren, ese periodista anda en bermudas y no está en la playa, por ejemplo, ¿no? O anda en chanclas y no está en la playa y está en una rueda de prensa de tal asunto que es importante. Eso yo sí les puedo garantizar que nuestro cerebro sí se da cuenta de que ahí no embona, o sea, como que no me cuadra. Esto es parte de la creatividad, porque nosotros nos hacemos flojos y nos hacemos perezosos a estar siempre en lo mismo. Yo siempre ya me acostumbré a vestirme así, ¿yo por qué tengo que cambiar mi vestimenta para ir a trabajar, no? O en la radio, ¿quién me va a ver en la radio? Yo me voy a ir como sea, pero ¿y tus invitados? La gente que va a entrevistas contigo o con la gente con la que trabajas o si estás haciendo Facebook Live en la radio, eso no cuenta. Claro, tu público merece respeto y la forma en la que tú te vistes dice mucho de cómo eres y de lo que te refuerza o minimiza tu mensaje. Tercer punto también, la estética, la belleza. El ser humano por naturaleza busca lo bonito y busca la belleza y ahorita a lo mejor esto es universal, eso es un valor universal. Las personas nos sentimos naturalmente atraídas a lo hermoso, a lo que tiene una estética, lo que es bonito. Nosotros invertimos el mismo tiempo en hacer algo hermoso o en hacerlo horrible. Lo único que hace la diferencia es la intención, si nosotros queremos pulirnos en ese aspecto o si de plano nos vale. Nosotros, las personas que son, por ejemplo, actrices o actores, comunicadores, locutores, conductores, personas de relaciones públicas, mercadólogos, vendedores, la gente, todas las personas que trabajemos con el arte de la palabra y que estemos en contacto con otras personas, por supuesto que tenemos que cuidar nuestra imagen personal, por supuesto. A menos que nuestros papeles, si eres actor, pues se trate de cierto papel en específico donde tienes que alterar tu imagen y aún así ahí la estás cuidando porque estás alterando tu imagen para adaptarte a ese papel nuevo. Estas cosas no se pueden dejar pasar desapercibidas, ¿no? O sea, como, bueno, pues yo soy actriz, pero no me interesa mi imagen en lo absoluto, o yo, no sé, soy conductora de tal cuestión, ¿no? O sea, a lo mejor soy una persona que trabaja en redes sociales, pero como no estoy en televisión, no me importa mi imagen. Eso es un error. Tenemos que tener congruencia entre lo que estemos diciendo y lo que estemos nosotros proyectando con nuestro físico y entender que la belleza es algo a lo que la gente se va a sentir atraída de manera natural. Estos son algunos puntos muy cortitos y, bueno, ya ni tan cortitos, pero son algunos puntos de lo que se va a ver
y de lo que integra esta parte de la comunicación creativa. Se llama creativa porque se están abarcando diferentes puntos que nosotros no somos conscientes que tenemos que abarcar y que tenemos que pulir y que tenemos que integrar para que se vuelva más fuerte y más efectivo. Entonces, espero haber respondido un poco la pregunta de Hugo. Digo, aquí en el Facebook Live no me voy a poner a darles mi currículum. El día de la presentación sí se los puedo mostrar y podemos, si tienen alguna duda o lo que sea, lo podemos abordar. Pero bueno, esos son algunos de los puntos. Entonces, al grano, ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a ver en este curso? Neurociencias aplicadas a la comunicación, cómo funciona y qué entiende nuestro cerebro en el proceso de comunicación, comunicar efectivamente con palabras, imagen y lenguaje corporal. Lenguaje corporal no lo hablé ahorita, pero bueno, eso también nos damos cuenta, es muy evidente que estamos, por ejemplo, dialogando con alguien y ya sabemos que si está con los brazos cruzados, obviamente no está aceptando lo que le estamos diciendo, no está de acuerdo. Él te puede decir que sí, bueno, no con la cabeza, te puede decir, sí, está excelente tu propuesta, me encanta. Pero cuando tenga los brazos así, créanme que no le importa la propuesta o no está de acuerdo. Entre otras cuestiones, ¿no? Que también eso lo vamos a ver ahí. La oratoria, que es el poder de la palabra, o sea, hablar. La oratoria abarca muchas cosas, pero es algo que también vamos a ver de manera introductoria ahí, porque es un tema demasiado amplio como para verlo solamente en el lapso de este curso, pero sí se tiene que ver también, ¿no? Importa mucho la manera en la que uno habla, el énfasis que le da a las palabras, cuando la velocidad, el tono, cuando quieres destacar algo, los silencios, las pausas son importantísimas, el saber marcar las pausas al momento de estar hablando en público, estás en un micrófono también. Bueno, el lenguaje corporal y la imagen y la estética, la psicología del color, cómo trabajar los colores para nuestra presencia, lo que queremos nosotros comunicar, qué estamos comunicando. Vamos no sé, esto lo podemos ver también mucho con las mujeres, ¿no? Vamos a algún lugar y a veces los colores no son necesariamente los más apropiados, nuestro maquillaje, nuestro cabello, etc. Esto es lo que vamos a ver en el curso. Espero que de alguna manera les haya aclarado más el panorama. Y bueno, de ser así, los espero para el próximo sábado 18 a las 10 de la mañana. La dirección viene, se las paso, es Calderón de la Barca número 76, Colonia Arcos, Vallarta, en Guadalajara, Jalisco. Y los tickets ya están disponibles. Van a tener 10% de descuento las personas que paguen más tardar el 15 de noviembre. 10% de descuento quienes paguen más tardar el día 15 de noviembre, porque es cupo limitado. Eso sí se los tengo que comentar ahí en el espacio, es cupo limitado. Entonces, las personas que quieran, por favor, adquirir su ticket, dejen comentario aquí en el Facebook o comuníquense conmigo a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, que de igual forma aquí ya está, ahí lo van a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, espero que se motiven para ir y gracias por su tiempo en este Facebook Live. Soy Lili Campos y me despido. Los espero entonces en el curso. Hasta luego.